Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a ver la segunda unidad de este curso y vamos a hablar sobre lo que es el agua. Vamos a entender su naturaleza y cómo está formada y poder comprender sus propiedades y el cuidado que tenemos que tener, porque también hay que tomar en consideración que el agua es un recurso que no podemos recuperar, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con lo que es la molécula del agua. La molécula del agua, como vemos aquí, bueno, la molécula del agua tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, que son esto. Pero realmente en su molécula, digamos, el agua tiene los hidrógenos en una forma en que hacen una medida de 104.5 grados entre los dos hidrógenos y el oxígeno, y eso le da particularidades importantes al agua. ¿Ok? Estos oxígenos atraen a los electrones compartidos con más fuerza que el hidrógeno. Acuérdense que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Y entonces se crea una ligera carga negativa alrededor del oxígeno y una carga positiva alrededor del hidrógeno. Esto hace que la sustancia, que la molécula del agua sea de un tipo polar, por eso se le dice polaridad del agua. Esto permite que, por ejemplo, con otras moléculas de agua, bueno, estos oxígenos jalen a otros hidrógenos, otras moléculas de hidrógeno del agua, de tal forma que se va haciendo una especie de red que al final de cuentas se le conoce como puente de hidrógeno. De tal forma que este puente de hidrógeno nos asemeja como si fuera una red de superficie en la cual, por ejemplo, si un mosquito se parara encima de esta superficie, no se mojaría las patas, o un barquito de papel podría flotar sin ningún problema, o si ponemos una aguja en esta forma pueda flotar, porque parecería como si fuera una superficie sólida, lisa. Nosotros pegamos en el agua y sentimos esa superficie, pero digamos es lo que me provoca estos puentes de hidrógeno. Aparte de eso, nos da la capacidad, por ejemplo, del agua, o sea, de que sus formas cuando cae el agua con lluvia, que sean esféricas las gotas. Este puente de hidrógeno también se presenta cuando el hidrógeno se une con elementos electronegativos como el nitrógeno y el flúor, no nada más con el oxígeno. Y explica que los puntos de ebullición y de congelación sean más altos de lo esperado, así como el hecho de que el hielo flote. ¿Sí? Otra particularidad es precisamente que esas estructuras que se van formando así forman una estructura tetraédrica, de tal forma, o sea, una figura espacial muy definida y dándole esa característica. Bueno, ¿qué propiedades tiene el agua? Las propiedades físicas es que es un líquido incoloro, inodoro e insípido,
que tiene un punto de congelación a los 0 grados al nivel del mar, y el punto de ebullición a 100 grados Celsius aproximadamente. Alcanza la densidad de 1 gramo sobre mililitro a los 4 grados Celsius y que tiene una capacidad calorífica de 4.18 joules sobre gramo grados Celsius. Esas son características físicas del agua. Estas propiedades, es una propiedad muy interesante, poco frecuente, es la variación del volumen con el cambio de temperatura. ¿A qué me refiero? Bueno, en el agua, como muchas sustancias, a la medida que se aumenta la temperatura, se dilata y se contrae a medida que baja la temperatura. Pero cuando llega a una temperatura de 4 grados Celsius, digamos a condiciones normales de presión, el agua actúa de manera normal. En lugar de seguirse contrayendo, se empieza a dilatar. Y al convertirse en hielo, tiene lugar una nueva dilatación. O sea, se empieza a dilatar más, hasta un 9% del volumen inicial. Y entonces, esto hace que la densidad del hielo sea más baja que la del agua líquida. Por lo tanto, por eso es que los hielos flotan en el agua, o sea, en un vaso de agua. Propiedades químicas. Bueno, las propiedades químicas que tiene el agua es que pues es un buen disolvente, o sea, le llaman el disolvente universal para reacciones ácido-base. Es la fuente principal para la preparación de hidrógeno. Reacciona con los óxidos solubles de los metales para formar soluciones alcalinas y reacciona con los óxidos solubles de los no metales para formar soluciones ácidas. Ok, vamos a hablar ahora sobre la contaminación del agua. La contaminación del agua, bueno, para entender un poco sobre esta contaminación del agua, vamos a hablar un poquito sobre el ciclo del agua. Ustedes saben que el agua, en su ciclo, bueno, se comienza en los océanos, ¿sí? Y ahí termina, ¿verdad? ¿Y cómo es esto? Bueno, de la siguiente forma, fíjense muy bien. En el océano, el agua, a partir de la radiación solar, se empieza a evaporar, formando nubes. Y estas nubes digamos, llega a las alturas y se empieza a precipitar, ya sea en líquida o como nieve. Esto, pues el agua lo que va a hacer es va a recorrer un camino muy largo para poder regresar otra vez al océano. Pero dentro de ese camino que recorre, bueno, pues pasa por, se hacen los ríos, obviamente. Estos ríos pues bañan lo que son los lagos y en algunas lagunas, o también hay ríos subterráneos. Pero les decía, pasar, pues normalmente pues nosotros lo contaminamos. ¿Con qué lo contaminamos? Pues con basura, con animales muertos, con todo lo que a nosotros no nos sirve, pues se va exactamente a el agua. Las empresas industriales pues ahí tiran sus desperdicios y todo eso pues va bajando poco a poco hasta llegar al océano. Que pues digamos en el océano pues encontramos mucha basura, digamos, porque es la que hemos nosotros desechado. Entonces esto ha provocado que tengamos en el agua
pues son, digamos, desechos domésticos, agrícolas, industriales, también, pues, animales, les decía. Entonces, esta agua, pues al final de cuentas, cuando va bajando nosotros, pues ya viene con ese tipo de contaminación, que se la tenemos que quitar, digamos, cuando ya la captan, la tienen que pues hacer una especie de potabilización y tratar de llevarla a los lugares que tenemos. Entonces, este tipo de contaminación, bueno, ¿qué nos da? Bueno, este tipo de contaminantes. Los contaminantes hay físicos, hay químicos y hay biológicos. En el caso de los contaminantes físicos, pues hay sólidos y vienen de origen natural. Pero también hay sintéticos que entran en el agua como resultado de actividades humanas. Otros contaminantes físicos son las espumas, también residuos oleoginosos, o sea, de aceite, y el calor, también algo que se llama contaminación térmica. Digo, ¿cómo funciona esta contaminación térmica? Digamos, las industrias lo que hacen, que están cercanas a un río, pues lo que hacen más fácilmente para evitar el tratar de enfriar sus procesos por algún equipo que es más costoso por la energía que se va a utilizar, pues lo que hacen es jalar el agua de los ríos que viene fría. Entonces esa agua la meten en equipos como son condensadores, y entonces lo que se hace es que en el proceso que hay que enfriar, pues este líquido pues le sirve para enfriar, precisamente como viene más bajo la temperatura. Pero el problema es de que este agua, cuando la regresamos, pues ya regresa más caliente de lo que entró. ¿Por qué? Porque el proceso de enfriar, pues es lo que hace. Se regresa el agua al mar ya caliente. Y en este caso, cuando regresa al mar, pues los organismos que se encuentran en estos lugares, bueno, que habituados están a una cierta temperatura, pues les dañamos su cadena trófica, porque muchos microorganismos se mueren al aumentar la temperatura. Algunos peces, por ejemplo, pues si tratan, pues se alejan. Entonces, esto es la contaminación térmica, a eso se refiere con la contaminación térmica. Bueno, todo esto afecta el agua, y cuando se sedimenta todo esto en el lecho o flotan en las partes superiores, interfieren con la vida animal. Entonces, esos serían los contaminantes físicos. En cuestión de los contaminantes químicos, bueno, también pues desechamos de descargas domésticas, agrícolas, industriales, pues encontramos sales metálicas como cloruros, sulfatos, nitratos, fosfatos y carbonatos. También desechos de ácidos, encontramos bases y gases tóxicos, por lo que les decía de las industrias que manejan. También encontramos dióxido de azufre, amoníaco, sulfuro de hidrógeno, cloro. Los ácidos normalmente son malos, son mortales para la vida acuática, y originan la corrosión de metales y concreto. Su fuente inmediata la encontramos en los desechos de los animales, procesamiento de alimentos y desechos de mataderos, compuestos químicos industriales y solventes, aceite, brea, o sea, todo lo que es este tipo de industrias, y pesticidas. Porque todos arrojan sus desperdicios al agua. Contaminantes biológicos, bueno, entre los contaminantes biológicos hay bacterias, hay virus que provocan enfermedades, y esto los encontramos en el agua.
Y hay de las bacterias, digamos, fecales, este tipo de fecales, que es lo más común, pues nos producen enfermedades y virus también, como la tifoidea, como la disentería, la hepatitis y el cólera. Entonces, el agua, si nosotros la analizamos, pues sí, ya viene contaminada por esto. ¿Ok? Vamos a hablar ahora sobre ácidos, bases y electrolitos. Para esto, vamos a hablar sobre la teoría ácido-base de Arrhenius. La teoría ácido-base de Arrhenius. Bueno, ¿qué es un ácido? Para empezar, es una sustancia con sabor agrio, es corrosiva con el metal y la piel, es soluble en agua y conductores de electricidad. Cambian el papel tornasol de azul a rojo. El papel tornasol es un papel indicador que se utiliza en la industria química para detectar la acidez, o sea, si está ácido o básico una solución. Entonces, pues si cambia de azul a rojo, pues quiere decir que está en un medio ácido. En cambio, en el caso de las bases, son sustancias con un aspecto jabonoso, con propiedades cáusticas en la piel, o sea, resecan la piel, son solubles en agua y conductoras de la electricidad. Cambian el papel tornasol de rojo a azul, aquí es al revés. Entonces, si el papel tornasol es de rojo, cambia a azul, entonces es una base. Ahora, vamos a entender sobre las teorías de lo que es un ácido y una base. Para esto voy a poner un cuadro aquí. Y estas son las teorías. Este es Arrhenius. El segundo fue Bronsted-Lowry. Un cargadito. Y de Lewis. Y vamos a ver los conceptos que tiene cada uno de ellos. Dice Arrhenius: el ácido es una sustancia que en solución acuosa se disocia en iones H. O sea, en solución acuosa se separa. Disociar es separar. Por ejemplo, HCl me va a formar iones H. Y dice que una base es una sustancia que en solución acuosa se disocia en iones OH. Por ejemplo, si yo tengo esta solución acuosa, forma iones H. Solución acuosa forma
iones OH. O sea, en este caso, perdón, es NaOH. Si yo la separo, esto me va a dar el sodio, cation, más el ion OH. Eso es lo que dice Arrhenius. Dice, el agua se comporta como un ácido o como una base, por tanto, es anfótera. Esta es una propiedad que tiene el agua. Puede ser base o agua. Ok. Dice Brewster-Lowry, un ácido es una sustancia que pierde protones, H, para obtener una base. Por ejemplo, en este caso, digamos si yo tengo HCl, H2O, bueno, esto nos va a dar un ion ácido más, esta es mi base. ¿Sí? Y que una base, esta es la base 1, y que una base es una sustancia que acepta protones H para obtener un ácido. Por ejemplo, esta base con agua, bueno, esa es mi base 2. La base 2. Y por último, Lewis dice que las sustancias que pueden aceptar un par de electrones se les llama ácidos, y ejemplo sería en cambio una base es una sustancia que puede ceder un par de electrones. Y aquí, por ejemplo,
Entonces, estos son los conceptos que tenemos sobre lo que es un ácido y una base. Arrhenius, Bronsted-Lowry y Lewis. La fuerza de los ácidos o bases depende del porcentaje de disociación en el caso de la teoría de Arrhenius, y puede medirse en relación con la conductividad eléctrica de los iones que libera. Ok, ahora la clasificación por su conductividad los hace que formen ácidos fuertes, bases fuertes, ácidos débiles y bases débiles. Entonces, vamos a un ácido fuerte. Bueno, un ácido fuerte dice, vamos a poner aquí, ok, bueno, en el caso de un ácido fuerte, son sustancias que al disolverse se ionizan con gran facilidad en iones hidronio. Estos es una base conjugada fuerte, su base conjugada es débil, y su pH está entre 1 y 3. La base, obviamente, si el ácido es fuerte, la base conjugada sería débil. Entonces, el pH está entre 1 a 3. Aproximadamente. Ejemplos de estos ácidos, por ejemplo, son el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, son ácidos fuertes. En el caso de un ácido débil es digamos, una sustancia aquí que tiene un pH mayor, y se ioniza con gran facilidad y tiene un pH alto. Y estamos hablando que es de 4 a 6.9. No llegando a 7, porque el 7 es el neutro. Su base conjugada alza al contrario. La base en este caso es fuerte. Y entonces podemos tener ácido carbónico. Aquí voy a poner base conjugada débil. Base conjugada fuerte. Una base fuerte y una fase débil. Ok. Entonces, este sería la primera. Ácido fuerte
tiene un pH entre 1 y 3 y está asociado a una base conjugada débil. Un ácido débil es una sustancia que se ioniza fácilmente y que su pH entre 4 y 6.9 y su base conjugada es fuerte. En el caso de las bases fuertes, aquí la sustancia que se ioniza en iones OH, su pH está entre 12 y 14. 14 es el máximo. Y su ácido conjugado en este caso es débil. Una base débil es, bueno, en el caso de este tipo de bases, podemos tener el hidróxido de sodio, que es la potasa, la sosa, perdón, la NaOH, o el KOH, que es la potasa. En el caso de una base débil, la sustancia que se ioniza con gran facilidad, no se ioniza con gran facilidad, su pH es entre 7.1 y digamos 11, su ácido conjugado es fuerte. Y este ejemplo de bases débiles, pues podría ser el hidróxido de fierro, el trióxido de fierro, ¿sí? Entonces, esto sobre lo que son ácidos y los que son bases. O sea, un ácido puede ser, decíamos, fuerte, si su base es débil, ácido débil con su base fuerte, o puede ser una base fuerte con su ácido débil y su base débil con ácido fuerte. Bueno, los compuestos, se acordarán que dentro de las reacciones ácido-base me forman sales. Entonces también, de acuerdo a lo que se encuentra, pues estas sales pueden ser ácidas o pueden ser básicas. Por ejemplo, si yo tengo una sal ácida, entonces dice cuando se sustituye los hidrógenos por un metal, en este caso es una sal ácida. Una sal ácida puede ser el bicarbonato de sodio. En el caso de una sal básica, los iones OH no se han reemplazado totalmente por los ácidos radicales y entonces forman ácidos, sales básicas, como el sulfato básico de aluminio. Ese sería un ejemplo. Entonces, esos son los compuestos que son sales pero ácidas o son básicas, están más cargadas al ácido o más cargadas a la base. Y vamos a hablar sobre el potencial de hidrógeno o llamado pH. El pH es la concentración de iones H. En este caso el agua se puede ionizar en iones hidróneo, que es H3O, y en iones oxidrilo, que es OH. Esta ionización del agua, se puede calcular con la constante de ionización,
y esa constante de ionización, voy a borrar esto. Bueno, viene por una constante KW que se llama. Y esta KW es la concentración de iones hidronio. Esto es concentración. Este corchete significa concentración de iones hidronio por la concentración de iones OH, oxidrilo. Y eso tiene un valor, esto me va a dar un valor 1 por 10 a la menos 14. En el caso, por ejemplo, si yo tengo este ion que es el hidronio, en este caso el ion hidronio tiene un valor de 1 por 10 a la menos 7 y el oxidrilo también 1 por 10 a la menos 7. A la hora de hacer la operación, pues me da 1 por 10 a la menos 14. Si yo obtengo los logaritmos, entonces va a ser PKW es igual, P es igual al logaritmo. P, el logaritmo de KW, es igual a el pH, que le llamamos, más el pOH. Y esto me da 14. De acuerdo a los logaritmos, sumamos los exponentes. Entonces es 7 de 14. Entonces, por tanto, el pH es igual a menos el logaritmo de los iones H o lo mismo que es menos el logaritmo de los iones hidronio y el pOH es igual a menos el logaritmo de los iones OH. ¿Sí? De tal forma que con esto yo puedo obtener el pH que me da una escala como la siguiente. Y todas las sustancias, cuando yo les mido el pH, bueno, caen dentro de esta escala. Bueno, en el caso, el pH neutro, digamos la mitad, es 7. Y aquí empezamos 1. Este es el neutro.
Y de este lado están mis ácidos, o sea, esta región es ácido y esta región es base. Y decíamos que entre 1 y 3 esta parte es fuerte y esta parte es débil. En el caso de aquí, esta parte es débil y este es fuerte. Que esos son, digamos, los valores de estos ácidos, los que acabamos de ver, en ácidos bases, ácidos fuertes y ácidos y bases fuertes y ácidos débiles y bases débiles. Entonces, esta es mi escala de pH. Las sustancias tienen a caer en cada una de estas. Por ejemplo, vamos a suponer, digamos, si hablamos de un refresco de cola, pues su pH es muy ácido, es alrededor de 4 más o menos. Una sustancia, por ejemplo, el té, anda como en 5 más o menos. Casi todas las sustancias o bebidas, alimentos, son más cargados al ácido. Las bases son más para controlarlo, digamos, medicamentos como el Medox y todo eso son sustancias que son más básicas. Obviamente tratamos de llegar a neutro, el único neutro es el agua. Entonces, como una forma de medir el pH, bueno, es con los indicadores. Los indicadores pues, son soluciones que van cambiando dependiendo de la sustancia, si es ácida o si es base. Por ejemplo, el anaranjado de metilo por ejemplo, indica de ácido a base. El anaranjado de metilo cambia de rojo a amarillo. En el caso del tornasol, ya lo habíamos dicho, es de rojo a azul, de ácido a base. El otro indicador es el azul de bromotimol. Esa sustancia nos puede decir si es una sustancia ácido base. Es de amarillo a azul, o sea, va de amarillo, que es ácido, y azul, que es básico. Y la fenolftaleína, que también si tengo una sustancia es entre ácido y base, si es ácido, pues la fenolftaleína me va a dar incolora. Si es básico, me va a dar rojo o rosa granate más o menos. Entonces, estos se llaman indicadores. Ahora, ya nada más en cuestión al cómo calcular el pH, de acuerdo a la fórmula que tenemos. Bueno, de acuerdo a la fórmula que tenemos un ejemplo: calcular el pH de una solución en la que a 25 grados Celsius la concentración de iones H es de 4.5 por 10 a la menos 7. Es la concentración normal. Eso vamos a ver qué es la concentración un poquito más adelante. Y nos dice, entonces hay que calcular el pH. Bueno, lo único que tenemos que la fórmula del pH es igual a menos el logaritmo de los iones H. Bueno, nos dan como dato que el logaritmo de 4.5 es igual a 0.65.
Y entonces lo que hacemos es lo siguiente. Bueno, el pH, esta es la fórmula, y el logaritmo de 4.5 vale 0.65. Entonces lo que hacemos es menos el logaritmo de la concentración de iones, que sería 4.5 por 10 a la menos 7. En las propiedades de los logaritmos, esto es como si yo tuviera menos logaritmo de 4.5. En los logaritmos esta operación es más. Este número de los logaritmos pasaría como un valor que multiplica a 10. ¿Sí? Al logaritmo de 10. Así quedaría. ¿Sí? Y entonces, haciendo esta operación, bueno, el logaritmo de sería menos, el logaritmo de 4.5 sería 0.65, más por menos 7 por el logaritmo de 10 vale 1, 7 por 1. Y entonces aquí me daría menos 0.65 menos 7. El resultado de esto, menos 6.35. Pero el menos por el menos me va a dar más, y entonces mi pH, este es mi pH. Es ácido débil. Y así se calcularía, lo que es el pH de una solución. Si yo quiero calcular, en el caso, en una base, quiero saber su pH en una solución básica, bueno, hacemos lo mismo, nada más que utilizamos el pOH. Dice el problema que si yo tengo una solución de NaOH, la concentración de iones OH la concentración de iones OH es de 2.9 por 10 a la menos 4, molar. Dice calcule el pH de la disolución. Entonces, si yo voy a calcular el pH, bueno, acordándonos que las soluciones pOH el pOH es igual a menos, también a menos el logaritmo de las iones OH. ¿Sí? Sí, nos dan como dato que el logaritmo de 2.9 es 0.46. Ok. Y que el pH es igual al pKw menos el pOH. El pKw, acuérdense que vale 14. Entonces, ¿qué tenemos que sacar? El pOH y lo restamos con el pKw. Entonces, hacemos el mismo procedimiento. El pOH es igual a menos el logaritmo de 2.9 por 10 a la menos 4. Hacemos esto, que sería menos
Y aquí sería, en los logaritmos decíamos que es el logaritmo de 2.9 más menos 4 por el logaritmo de 10. Aquí ya sustituimos los valores. Más por menos, 4 por 1. Y esto me va a dar 4 negativo. Que sería menos 4.46. Y este valor sería 4.46. Entonces, lo único que tengo que hacer es restar pH los 14 menos 4.46 y su pH es igual de 9.54. No, espérenme, está mal aquí. Aquí no son 4.46. Disculpen. 4 menos 0.46. Aquí son 3.54, perdón. Y entonces aquí 14 menos 13. Y el pH sería 10.46, que es una base débil. ¿Ok? Bueno, continuando, vamos a ver la que parte, en este caso, lo que son los electrolitos. Bueno, si nosotros ponemos una solución en agua, una solución, y ponemos unos electrodos y la queremos disociar, bueno, y cerramos el circuito, pues lo que va a pasar es que esas soluciones que están dentro del agua, pues se van a separar, se van a disociar. Esto se llama disociación. Es la separación de iones que hay en un compuesto iónico a medida que sus cristales se dividen durante el proceso de disolución. Y en el caso de la ionización es el proceso de formación de iones por medio de una reacción química de un compuesto molecular con el disolvente. La electrólisis es un proceso en el que se produce una reacción química y en esta reacción química una sustancia que forma una solución conductora de electricidad se llama electrolito. Los electrolitos no son igualmente buenos para permitir el flujo de electricidad. Aquellos que permiten el flujo de la corriente eléctrica fuerte se llaman electrolitos fuertes, y tales como el hidróxido de sodio, el ácido clorhídrico, nítrico y cloruro de sodio. Aquellos electrolitos que generan iones pero que la cantidad es más pequeña, lo que pueden pasar se llaman débiles, y en este caso puede ser el amoníaco o el ácido acético. Las sustancias, muchas sustancias son no electrolitos, ya que no conducen la corriente eléctrica en absoluto. El agua pura, el alcohol y la gasolina no pasan con eso. El agua pura me estoy refiriendo a
el agua que no tiene electrolitos. Por ejemplo, el agua destilada o bidestilada, pues se quitan esos electrolitos que son los minerales, que son los que pueden conducir electricidad. El agua común y corriente que tenemos en el grifo, es así, conduce electricidad porque precisamente tiene esos iones que permiten esto. Ok, bueno, ya por último vamos a hablar sobre el concepto de soluciones y su concentración. Ya habíamos hablado que una solución es una sustancia que tiene un soluto y que tiene un solvente, y que esta sustancia, dependiendo la cantidad de soluto que tenga, pues es la concentración que puede tener esta sustancia en esa solución. Digo ejemplos por decir, como si ustedes han visto luego los envases de refresco o alguna bebida que tiene una concentración ahí de algo, de un porcentaje, bueno, a eso se refiere con la concentración, tanto por ciento de sodio, tanto por ciento de azúcar, no sé, lo que diga. Eso se calcula de una manera porcentual. Concentración es masa sobre masa, pero también puede ser volumen sobre volumen, ¿sí? Por ciento, volumen sobre volumen, ya dependiendo de lo que se requiera, de lo que me están dando. En el caso del primero, este soluto, hace el soluto entre la masa de la solución. También aquí, volumen de soluto entre volumen de solución. Y lo multiplicamos por 100. Entonces, dependiendo lo que a mí me digan en un problema, podemos hacer ese cálculo. Ejemplo, dice qué cantidad de alcohol se encontró en una botella de vino de 250 mililitros al 40%. No estamos hablando de volumen. Entonces dice qué cantidad al 40%. Bueno, yo tengo, y la botella de vino es de 250 mililitros. De 250 mililitros. Bueno, en este caso tengo el volumen de la solución. La solución viene siendo el vino, entonces son 250 mililitros. Tengo el porcentaje, que sería 40%. Entonces, lo que yo quiero es el volumen del soluto. El volumen, despejando, volumen de soluto es igual al porcentaje, y esto pasa a multiplicar. Y lo dividimos entre 100. En este caso, ¿sí?, el volumen de soluto que hay en esa botella, o volumen de alcohol, sería 40 multiplicado por 250 entre 100. Al hacer la operación, entonces esto me dice que son 100 mililitros. Quiere decir que en una botella de 250 mililitros de vino, 100 de esos mililitros es alcohol.
Así lo calcularíamos. Y por último, para también llamado concentración, la concentración es una forma de medir, les decía, la cantidad que hay de soluto en una solución. Hay otras mediciones, en este caso las mediciones, por ejemplo, también pueden ser algo que se llama molaridad, formalidad, normalidad, ya dependiendo de la industria donde se esté manejando. Entonces, en el caso de la molaridad, que es la más común, digamos, la fórmula de la molaridad es igual, hay una formulita que dice que la molaridad es el número de moles entre 1 litro de solución. Pero ¿cómo calculo el número de moles? ¿Se acuerdan? La masa entre el peso molecular. Si yo pongo esto en la fórmula, la molaridad es igual a N, pero N es masa sobre peso molecular por el litro de solución, que sería el volumen, el litro de solución. Y esto me va a dar la molaridad. Ejemplo, dice ahí, ¿qué concentración molar tendrán? ¿Qué concentración molar tendrá 800 mililitros de solución? NaCl preparada con 20 gramos de esa sal. Bueno, tengo la masa, lo único que me falta es el peso molecular del NaCl, pero se acuerdan que yo puedo sacar el peso molecular si yo tengo los pesos. El peso molecular del sodio es 23 y el peso molecular del cloro es 35. Entonces, si yo saco el peso molecular del NaCl, sería igual a, que son 23, como nada más tiene un átomo, es el mismo, y cloro tiene un átomo, 35, entonces 23 gramos sobre mol por un mol más 35 por un mol serían 23 más 35, 58. Aquí serían gramos sobre mol. Digo gramos, perdón. No, sí, gramos sobre mol. Y entonces, ahora ya nada más lo que vamos a sacar es la masa. Digo, la molaridad. La molaridad es igual a la masa, que son 20 gramos, entre el peso molecular, que serían 58, por el volumen. El volumen son 800 mililitros. Serían 0.8 litros. Entonces aquí multiplicado por 0.8 litros. Y al hacer la operación, nos da un valor de 0.43.
mol sobre litro. O sea, en algunos casos nos pueden dar el peso molecular, pues ya nada más lo sustituimos. Si no, tenemos que calcularlo. Y entonces es la masa entre el peso molecular por volumen. Y eso nos va a dar la concentración molar. ¿Ok? Bueno, pues nos vemos en la siguiente sesión.